A 100 años del nacimiento de Fidel Castro, Santiago de Cuba vuelve a mirar hacia uno de sus hijos más trascendentales. La ciudad que forjó al líder histórico de la Revolución cubana mantiene vigente la esencia de su pensamiento ante los desafíos y las urgencias actuales de la Cuba que él transformó para y por el bien de todos. Nuestra corresponsal Dailin Herrera Bayar nos invita a rememorar su huella en la ciudad héroe. ¿Cuánto queda de aquel Santiago que conoció Fidel? Santiago de Cuba sobrevive a los relatos de quienes todavía cuentan cómo esa ciudad no es una escenografía del pasado ni una postal. Es el reservorio de una nación que forjó la historia de un niño que años más tarde se convirtió en la figura política más determinante de la Cuba del siglo XX, Fidel Castro Ruz. Y esta ciudad donde se formó su rebeldía, esta ciudad donde después conoció la victoria, esta ciudad donde tuvo el Moncada, donde tuvo el 30 de noviembre, donde tuvo el principal apoyo logístico, moral y de rebeldía a la lucha en la Sierra Maestra. En esta ciudad no hay duda de que siempre va a haber un sentimiento de fidelidad hacia Fidel, un sentimiento de lealtad hacia Fidel, un sentimiento de agradecimiento hacia Fidel, y va a ser aquella ciudad donde, como él pidió una vez, siempre le va a esperar la victoria. Fidel convirtió la palabra en su instrumento de convencer, movilizar y enfrentar una época difícil y sellada con el triunfo revolucionario. Tenemos que profundizar en su pensamiento, profundizar en el estudio con rigor, con profundidad, en su praxis, para poder armarnos de las lecciones que nos brinda Fidel. Entre ellas, yo creo que las principales estarían donde pudiéramos resumir quizás las claves de su pensamiento y de su obra. Una es aquella cualidad que tenía Fidel de no sentirse nunca derrotado, de no estar nunca vencido, de que por difíciles que le fueran las circunstancias, tener el optimismo de la voluntad, el optimismo del sí se puede, de que se pueden vencer cualquier dificultad por seria que ésta sea. ¿Qué santiaguero o qué cubano no tiene anécdotas de la época vivida con Fidel? Y aunque las nuevas generaciones no tienen la misma percepción, ellos acuden a la figura del líder histórico de nuestra revolución para explicar la Cuba actual, para defenderla, hablar de sus errores, cuestionarla y sobre todo enaltecer sus logros. Gracias, comandante. Gracias porque esta historia que usted construyó hay que transmitírsela a cada pionero. Fidel para mí significa un guía, un pensador. Para mí Fidel lo representa todo. Una, porque él confió en los jóvenes y puede seguir confiando en cada uno de nosotros. Sobre las tierras que pisamos hay sangre. Sobre las paredes que tocamos hay personas que estuvieron aguantando para continuar la lucha, sosteniendo el peso de la tiranía, sosteniendo el peso de la opresión. Y eso es lo que los jóvenes cubanos tenemos que tener claro, que estamos defendiendo una causa justa que tiene dos pilares: la ideología de la revolución cubana y el legado del comandante en jefe, Fidel Castro. Todos los cubanos como que miraban a Fidel como un padre, una figura familiar muy cercana de la casa, que es esa figura paterna del padre que se admira, que se quiere y en el que se confía, en el que uno sabe que tenerlo ahí da la seguridad de que nada va a salir mal, de que nos va a saber conducir, guiar. Y el pueblo cubano tenía ese sentimiento y percepción y relación hacia Fidel. En cada contexto advirtió sobre amenazas externas, sobre el poder de los grandes intereses y los riesgos que podía enfrentar el proyecto revolucionario. Pero el tiempo también ha cambiado el escenario y las amenazas de hoy tienen otras dimensiones. Cuando hablamos de acudir al legado de Fidel y de la utilidad del legado de Fidel, están incluidas también aquellas alertas que nos realizaron. Una de las más recordadas y de las más entadas es esa del 17 de noviembre del 2005, en la que nos alertó de los peligros que amenazaban a la revolución y de que éramos inexpugnables, éramos invencibles para el enemigo, pero que la revolución podía ser reversible por nuestros propios errores, por lo que hiciéramos o dejáramos de hacer nosotros. Por lo tanto, esas alertas que nos deja Fidel, además aquella reiteración que hacía de que siempre había que contar con el pueblo y de que siempre era mejor
el exceso de discusión, de debate, de participación protagónica de todos, a que al defecto de ella siempre era mejor que hubiera, mientras más debate, mejor para el socialismo y para la Revolución Cubana. Yo creo que son alertas que nos deja Fidel, a las que hay que prestarle siempre atención. Recordar a Fidel no significa mirar hacia atrás, solo preguntarnos qué parte de su pensamiento y legado continúa teniendo capacidad para explicar la realidad cubana, las urgencias actuales y la responsabilidad que tenemos nosotros sobre la historia que estamos construyendo. Fidel no puede ser un objeto de museo, de adoración, sino que tiene que ser un instrumento vivo de lucha, de combate en nuestros desafíos de hoy. Fidel tiene que ser incorporado, las claves de su pensamiento, que está recogida fundamentalmente en sus discursos, entrevistas, pero sobre todo también su obra, su praxis, tiene que incorporarse en nuestras batallas de hoy. Se fueron los barbudos de aquella generación, pero quedamos estos barbudos. Entonces, seguirán frustrados los imperialistas que piensan que le entregaremos a Cuba. Aquí no se rinde nadie. De Fidel, lo que más hemos aprendido es creer en el pueblo, vivir con el pueblo y siempre tener la unidad. Y ver hecho la historia no significa vivir de ella, sino significa trabajar más y mejor haciendo la historia. Más que un deber, es una necesidad de los cubanos hoy contar con el legado de Fidel, con la fuerza de su símbolo, con la fuerza de su ejemplo y sobre todo con el legado, el caudal inagotable que nos dejan sus ideas, su pensamiento, su obra, a la que hay que volver una y otra vez, repito, no como homenaje a Fidel, sino como necesidad nuestra. Fidel sigue convocando con su legado, con esa esencia que implica pensar como él exigía en los momentos decisivos, preguntar, cuestionar y buscar soluciones. Para preservar la revolución hay que enfrentar sus contradicciones. El desafío no es repetir a Fidel, es atreverse a pensar qué haría Fidel hoy. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Ballar, Canal Cubano de Noticias.